En este caso, pues, existió una guerra que básicamente fue una cacería humana. Y visto desde los ojos de una persona que no está en el campo militar, sino que es un civil, él pues se dio cuenta de todas las injusticias que se llevaban a cabo en el campo de batalla, dejando básicamente a la suerte de cada quien de los dos bandos qué pasara realmente pues con las personas. Entonces, pues les voy a detallar más o menos el ambiente que es sangriento, si lo quieren ver así, o sea, es un poco pesado, porque, digamos, de los dos bandos venían, atacaban con caballos, con las lanzas, con rifles, con cualquier instrumento que tuvieran, y el que quedaba lesionado quedaba en el suelo, y encima de quedar en el suelo, no había una protección de decir, bueno, esta persona ya no se puede defender, llévenlo hacia algún lugar, tómenlo como un prisionero de guerra, sino que lo que hacían era que aplicaban más barbarie sobre lo que había sucedido. Por ejemplo, la persona estaba en el suelo y no les importaba a los otros, con tal de salvar su vida o de ganar posiciones, pasaban encima del oponente que ya estuviera en el suelo, los cascos de los caballos le presionaban, digamos, parte de su cuerpo a las personas, trataban de seguir adelante, dejaban a los caídos o lisiados en el camino, y pues esto provocaba varias situaciones muy pesadas, como por decirles, las personas quedaban heridas, posiblemente mutiladas. eh, Al cabo de las horas o de los días, pues estas personas lamentablemente pues iban a fallecer porque no habían las condiciones médicas como para poder defender ese derecho de decir, bueno, esta persona hay que llevarla a un hospital, a un lugar para darle los primeros auxilios, sino que pues se dejaban a la suerte, se quedaban tirados y pues lastimosamente pues fallecían a raíz de las heridas, de las enfermedades, por ejemplo la cangrena y cualquier otra situación que también repercutía, por ejemplo, en pestes, porque esta persona no había, por ejemplo, quien los pudiera enterrar y darles un sano sepulcro, sino que pues ahí se quedaban. Entonces, toda esta situación, pues, hizo, en este caso, este personaje, a Harry Dunant, poder analizar realmente o proponer ante instancias internacionales la creación de un organismo, digamos, especializado que pudiera ser un intermedio entre digamos, los A o los B, para poder pues dar cierto tipo de defensa o de por lo menos darle un respaldo a estas personas. Y es así como nace la Cruz Roja para poder, por ejemplo, preservar o saber de que son personas que no son parte del conflicto, que lo que van a prestar es un servicio médico, que todo esto pues va a redundar más adelante dentro del tema también del derecho internacional humanitario. Pues ahí vamos a ir encontrando nosotros los cuatro convenios directamente de toda esta situación, sus protocolos, pero sí es importante pues que vayamos comprendiendo cómo es que esto va sucediendo, ¿verdad? Pero digamos que a raíz de esto hay muchas situaciones que debían de preservarse porque no existía un solo instrumento de índole internacional que fuera de respetancia o de observancia, sino que pues todos hacían las cosas como quisieran. Había muchos intereses, principalmente en Europa, de querer conquistar, conquistar y conquistar, de tener más imperios, más terrenos y de poder imponer sus propias formas de gobierno, sus propias formas de pensamiento, sus propias doctrinas, sus propias religiones, etcétera. Entonces, toda esta situación, pues, desde el tiempo del Renacimiento, pues, se fue generando el primer antecedente histórico, hasta que, pues, ya se llega a la paz de Westfalia, que ya se crean otros instrumentos internacionales. Entonces la paz de Westfalia, pues básicamente crea como un hecho histórico generador que desde ahí es el punto de partida hacia el derecho contemporáneo, pues que hoy conocemos. Entonces, por ejemplo, aquí surgen los tratados de la paz de Utrecht, surge la Revolución Francesa, que también tiene una gran incidencia dentro del tema del derecho internacional público,
por ejemplo, surgen los convenios pero el Congreso de Viena, que de esto pues se derivan varios convenios que van a surgir, que van a fortalecer o robustecer básicamente el tema del derecho internacional. Se me había olvidado que grabáramos este pedacito. Entonces, digamos que ese es uno de los primeros antecedentes que encontramos. Luego de esto, pues también vamos a encontrar lo que son las conferencias de la Haya y ya posteriormente, ya más a nuestro tiempo, ya en pleno siglo XIX, XX y XXI, pues vamos a encontrar, por ejemplo, antecedentes como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, las conferencias internacionales, etcétera. Entonces, pues creo que sí es importante que tengamos nosotros como que ese análisis de lo que va sucediendo dentro del derecho internacional, pues para que podamos ir visualizando realmente cómo es que se va dando esta situación. Entonces, pues los antecedentes históricos que el día de hoy vamos a abordar, pues básicamente se remontan a la historia. En este caso, pues vamos a hablar sobre lo que es Mesopotamia, Egipto, la India, porque, digamos, todos estos son parte de esa consolidación del derecho internacional como un sistema normativo, que en este caso, pues tienen las peculiaridades que son propias, así como, por ejemplo, la evolución de las ideas que eran dominantes en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, a través de esas distintas épocas se va formando este derecho internacional que pues como hemos señalado, vamos viendo cómo algunas fechas van a marcar esos hitos en ese proceso que estrictamente pues no va a alcanzar una dimensión mayor a la de más o menos o aproximadamente un medio milenio, o sea, cinco siglos aproximadamente. Por ejemplo, para poder comprender a cabalidad estas partes o estas importancias del derecho internacional público, pues podríamos hablar, en este caso, pues el tema contemporáneo, porque si lo ves desde la que lo que hacen es posibilitar la evolución del derecho internacional. Entonces, eh, podríamos decir que desde el siglo XVI, como Carlos Rousseau, digamos, al final ellos coinciden dentro de todas sus teorías que el derecho internacional público, en este caso, pues surgió en el siglo XVI, pues básicamente con el fortalecimiento de los grandes estados del centro de Europa, por ejemplo, España, Francia, eh,
El jus comune, que corresponde en este caso pues al ideal universalístico de la Edad Media. Ya posteriormente encontramos el tema de los tiempos modernos, que en este caso pues es referida, por ejemplo, a la convivencia entre estados nacionales. Muchos pues en agras o cuyos monarcas buscan justificar, por ejemplo, sus acciones en unos preceptos que pueden ser religiosos y pocas veces se pueden configurar como en unas reglas jurídicas. Y pues finalmente los pertenecientes ya a lo que es la historia contemporánea o comprensiva, va a tener como una multiplicidad de normas, porque esto los va a caracterizar por la presencia ya de organizaciones internacionales que van a singularizar a nuestra época, como por ejemplo la Sociedad de Naciones, eh, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, que pues definitivamente estos no existían en la Edad Media, ¿verdad? Sino que ya es hasta en nuestros días que se va surgiendo toda esta situación. Pero el hecho de que esta problemática propia de la disciplina del derecho internacional público, una vez va superando esta mera práctica, casi siempre lo vamos a encontrar que se va a referir, por ejemplo, al tema de los enfrentamientos armados o también, por ejemplo, a los acuerdos entre las partes. O también podríamos decir que se puede referir a los usos observados con mayor o menor permanencia, una uniformidad, una estabilidad, que solo va a pertenecer en este caso, pues, a los tiempos que los corren. Entonces, si lo tratamos de ir analizando en sus diferentes espectros, básicamente podemos decir que esa articulación doctrinaria que tiene el derecho internacional público, pues va a basarse, por ejemplo, en lo que es su articulación con la soberanía de los estados. Básicamente puede ser también la génesis o la exégesis y también la jerarquización, en este caso, pues de sus fuentes. Hasta podríamos estar atisbando básicamente con la codificación que, en este caso, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que más adelante vamos a ver, pero que podríamos indicar, por ejemplo, como referencia, que están los sujetos y la pertinente responsabilidad. Encontramos también, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, encontramos las garantías y la protección, encontramos lo que son los organismos internacionales, los organismos universales y también los organismos regionales. Entonces, encontramos la regulación jurídica de la economía internacional. Dentro de esta esfera, pues también encontramos lo que es, por ejemplo, el arreglo pacífico de las controversias que pueden surgir entre estados, la normativa referente a la temática, por ejemplo, de las aguas, del espacio aéreo, también del espacio ultraterrestre, que pues se han ido elaborando y sustanciando también a partir del siglo XIX, cuando pues no constituyen, digamos, un patrimonio científico exclusivo del nuestro. Eh, Igual, pues ya cuando pasemos a 1648, posteriormente al tema de la conquista de América, vamos a encontrar referentes como la paz de Westfalia, que es como que ese cambio de temporada del Renacimiento, pues a la edad semimoderna, que vamos a encontrar pues el antecedente de la Guerra de los 30 años. Hay otros antecedentes también, por ejemplo, la Guerra de los 80 años entre España y Holanda, que es un hito importante también dentro de este proceso, ¿verdad? Y pues nosotros tendríamos que comprender también dentro de todo este fenómeno que se da alrededor del mundo, que pues no solamente se dio en Europa en todo ese proceso, sino que también, por ejemplo, se dio en otros continentes como África. Debemos recordar entonces, por ejemplo, que ya en 1492, con el tema de la conquista de América por parte de España,
inicia una influencia española en las provincias centroamericanas, especialmente pues Guatemala, que es el tema que nos atañe. Recordemos que se independizó de la corona española hasta el año de 1821, o sea, casi 300 años después de que habíamos sido conquistados y de que ya toda la influencia europea ya estaba pregnada o impregnada básicamente dentro de toda la institución de, de Guatemala como tal. Entonces, pues la influencia de España es muy, muy fuerte. Sin embargo, pues también recordemos que España tenía o se encontraba en guerra con varios países europeos, como por ejemplo Inglaterra, Portugal, Italia, etcétera. Entonces, todo eso pues repercutió también dentro de toda esa historia que vamos viendo o vamos a ir analizando, que España pues tuvo mucha influencia al momento de conquistar América, pero también esto lo dejaba desprotegido o débil de lo que estaba pasando realmente dentro de sus fronteras. ¿Por qué? Porque estaba en constante pelea con otros países que lógicamente una guerra va a desembocar en pérdida de personas, en escasez de alimentos, en escasez de medicinas, etcétera. Entonces, todo ese desgaste, si se prolonga por mucho tiempo, va a provocar que merme todo lo que se produce dentro de un país, principalmente pues el tema de comida, el tema de municiones también, por ejemplo, pero el tema económico también. Entonces no es fácil de que puedan aguantar realmente una situación de esa índole por mucho tiempo. Y como también posteriormente, pues, estados como Francia se fueron fortaleciendo ya con Napoleón, y pues ahí vienen otro tipo de situaciones jurídicas, económicas, entonces pues va como que generando toda esa situación. Pero ya entrando en materia después de este preámbulo que acabamos de hacer, pues vamos a ver brevemente, por ejemplo, cómo es que en la antigüedad oriental pues se fue generando o inculcando estos principios del derecho internacional. Entonces, si vemos la diapositiva en los antecedentes históricos, básicamente encontramos primero o primer antecedente que es Mesopotamia, donde actualmente es Irak, que básicamente se encuentra el primer antecedente, que es el tratado entre estados más antiguo o conocido en la actualidad, el cual data, digamos, desde el año 3100 antes de Jesucristo. Entonces, ya tiene varios años ese primer antecedente, el cual pues se firmó entre las ciudades-estado de Lagash y Juma, que en dicho instrumento se recalca, ¿verdad?, que se estableció lo que fue la inviolabilidad de las fronteras entre ambos estados. Y también, pues básicamente contiene una norma por la que, en este caso, las ciudades-estados que lo celebraron asumieron obligaciones respecto a la otra. Es decir, que modernamente se concibe como lo que serían las relaciones internacionales bilaterales. ¿Por qué? Porque se respetaba ese tratado que ellos hicieron entre estas naciones. Lógicamente, pues no aplicaba para ningún tercero ni multinaciones, sino que solamente fue entre ellos dos para poder realizar de una mejor manera pues sus relaciones, que era como la primer parte de la diplomacia que podríamos encontrar. Ya posteriormente, en 1291 en Egipto, también 1291 antes de Cristo, se encuentra otro antecedente en Egipto, que es básicamente un tratado de paz y alianza entre el rey que estaba en ese tiempo, que era el rey Ramsés II, que era el rey de Egipto, y también el rey de los hititas, que era el rey Hatshepsut, que en este caso el objetivo de este tratado era poder regular el tema de la guerra y mantener la solidaridad de los egipcios y los eteos, y pues también además estableció una cláusula referente al tema de la extradición. Entonces, si se dan cuenta, ya desde muchos siglos antes de Cristo, básicamente se empezó a prever el tema de la extradición o el tema del respeto
aunque existiera una guerra, pues siempre tendrían que existir cierto tipo de normas o conductas que se va incluyendo como parte de un derecho consuetudinario, ¿verdad? O una costumbre, en este caso internacional, que más adelante, pues también en otras sesiones vamos a ir comprendiendo. Entonces, pues así es que se da en la antigüedad oriental, básicamente, tanto en Mesopotamia como en Egipto, que pues se celebraron tratados entre los representantes de distintos estados soberanos. Esto, lógicamente, va a implicar que desde los tiempos más remotos de la civilización humana, el mantener relaciones internacionales y establecer mecanismos normativos de las mismas se convirtió en una necesidad. Y, por ejemplo, luego encontramos a la India antigua, que básicamente también lo que hizo fue aportar a la humanidad su granito de arena, en este caso a través de las leyes de Manú. En estas, básicamente se regulaban las relaciones internacionales que, al igual que Egipto, se encontraban en manos, en este caso, pues del rey. Recuerden que todo esto, pues, eran monarquías, siempre existían reinados. Y en este caso, en India, pues básicamente se encontraba el rey apoyado o bien auxiliado a través de ministros y embajadores. Solo, no sé si alguien me quiere hablar por ahí, ¿no? Muy bien. Vamos bien hasta el momento. Sí, licenciado, Pues, estamos Sí, bien. licenciado, gracias. muy bien. Hoy sí lo siento algo tímidos. Licenciado, disculpe, las leyes de Marú, ¿en qué año más o menos fue que se realizaron? No recuerdo en este momento, pero fue posterior. Entonces, no me acuerdo ahorita, pero le averiguo más tardecito para la próxima clase y le comparto ese dato concreto. Ok, no se preocupe, gracias. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta mientras? Sí, bueno. Entonces, vamos a continuar siempre hablando de las leyes de Manú. Básicamente, permitieron también, por ejemplo, que se pudiera a través de la guerra conquistar territorios. Entonces, lo que sí hizo, y es muy importante dentro de estas leyes de Manú también, es que se creó una primera prohibición para el uso de ciertas armas. En este caso, por ejemplo, el veneno para poder crear tal cometido. Entonces, creo que es una ley muy, muy importante porque, o sea, estaban ya previendo el defender pues la vida humana, no utilizando prácticas pues que hasta nuestros días todavía se dan, por ejemplo, con las guerras químicas, ahora que ha estado muy de moda el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania o otros países con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces el polvorín o este polvo blanco, no recuerdo ahorita el nombre que realmente utilizan, pero que está prohibido en ciertos tratados internacionales sobre el tema del uso de armas, pero lastimosamente pues se siguen utilizando. Em, Dentro del tema siempre de las leyes de Manú, también encontramos algunos otros elementos importantes, por ejemplo, el tema de los cuerpos diplomáticos, que ya empieza a hablarse sobre esta figura. Aquí básicamente existía un cuerpo diplomático que auxiliaba al rey cuando éste pues se encontraba estructurando, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Existía, si lo vemos como una pirámide o como una forma en que ellos pudieran apoyarse. Por ejemplo, estaban los embajadores extraordinarios, que eran como una misión permanente, y también estaban, por ejemplo, los portadores de mensajes. Entonces, en la India también encontramos, por ejemplo, los antecedentes importantes dentro del derecho diplomático actual, por ejemplo, los que se evidencian la necesidad en la India o en la India antigua
de poder regular relaciones políticas, la representación internacional de un Estado, en este caso soberano, con fines sociales, políticos y comerciales. Solo como modo de antecedente también, recordemos las civilizaciones en América, pues también tenían sus propias formas de comunicación. Creo que en Perú tenían los códices, los chasquis, otras formas pues de poder llevar sus manuscritos y poder llevar a otros países o a otras tribus cierto tipo de información. También tenían su comercio entre pueblos, también tenían sus guerras. Solamente, pues, por ejemplo, que los mayas, los toltecas, los aztecas tenían un código, pues, tal vez diferente al que se conocía, pues, en cuanto al tema de Europa. Entonces, creo que no, aunque igual, pues, tendremos que entrar más de lleno para poder investigar en el caso de Guatemala o de los mayas, por ejemplo, el tema de los rituales de las personas que daban como ofrenda en las guerras y toda esta situación, ¿verdad? Que era parte de esa cultura ancestral pues, de los pueblos originarios de los que nosotros pues somos parte, ¿verdad? Mientras que en Europa lo manejaban de otra manera, pero bueno, eso pues lo vamos a ir viendo ya más adelante. Entonces, también, por ejemplo, dentro de los antecedentes, ya regresando otra vez al tema de Europa, encontramos pues otros antecedentes, como en este caso pues son los de la civilización griega, que fue otra de las civilizaciones que tuvo bastante realce dentro del tema del derecho internacional como tal, a través pues de sus diferentes pensadores que existieron en la época y también de la forma de gobierno que se llevó a cabo. Entonces, por ejemplo, hay dos aportes que son muy, muy importantes dentro de la antigüedad clásica, básicamente de los griegos. Por ejemplo, están las denominadas ligas griegas y también se encuentran, por ejemplo, el nacimiento de las confederaciones. También se encuentra, por ejemplo, la figura del cónsul. No sé si ustedes han escuchado hablar algo del cónsul, que en este caso pues era un embrionario antecedente, digamos, como en materia del derecho consular, que más adelante pues también vamos a ir viendo. ¿A alguien le suena la figura del exequatur o del cónsul? ¿No? Ok, ya cuando estemos viendo parte del derecho migratorio, ahí vamos a ir encontrando esas figuras y también lo vamos a ir analizando dentro de la Constitución. Pero regresando al tema de Grecia, acá pues se dan dentro de estas relaciones internacionales dos situaciones muy importantes, que es lo que conocemos o vimos también dentro del derecho romano, que son, por ejemplo, las polis, que en este caso eran las ciudades-estado, y las ligas, que en este caso, pues, conformaban coyunturalmente para poder lograr un tipo de protección ante los ataques bélicos que se daban entre las ciudades-estado o que tenían mayor poder, digamos, en el ámbito internacional, es decir, que fueran países más grandes, que tuvieran ejércitos más grandes. Y, por ejemplo, otros ejemplos que podríamos encontrar dentro de esta situación, por ejemplo, fue la Liga del Peloponeso y también la Liga Delos, que en este caso pues fue un enfrentamiento que desencadenó en una guerra que hoy se conoce como la Guerra del Peloponeso. También, por ejemplo, aquí surge una institución que se llama la Proxeneia, que en este caso consistió en acoger a una polis a los habitantes de otra. Es decir, que antes es un antecedente histórico de la figura del cónsul. Y asimismo, pues también la comunicación que se fue estableciendo por medio de los ciudadanos, en este caso, pues eran nombrados como unos representantes o bien la plesde. Y la otra civilización que vamos a encontrar como dentro de este antecedente, básicamente es en Roma,
que es uno de los mayores imperios que ha tenido influencia dentro del tema del derecho internacional antiguo, porque acá se desarrollan, por ejemplo, conceptos específicos que surgen y que son parte integral del derecho internacional. Por ejemplo, tenemos los representantes diplomáticos, tenemos lo que es los tratados y también reconocen lo que es la guerra como tal. De esa cuenta, pues básicamente en Roma lo que sucede entonces es que se otorga a territorios independientes o sometidos un derecho, que en este caso es el derecho de delegación activo y también el derecho de delegación pasivo, que lo que hace es otorgar cierto tipo de inmunidad y un ceremonial a sus representantes. Eh, Podríamos decir también que los romanos, dentro de sus antecedentes, por ejemplo, ellos ya celebraron tratados como por ejemplo pactos de amistad, de hospitalidad, de alianza, de paz, entre otros estados. Entonces, ellos veían pues a la guerra tal vez como una institución jurídica y también consideraban como justa por distintos motivos y trataban de terminarla en este caso pues a través de un tratado de paz, ya fuera por rendición o bien por una conquista. Entonces aquí toma mucha fuerza lo que es el jus speciale, que en este caso pues se aplicó a las relaciones internacionales, que en este caso correspondía a cargo de los sacerdotes especiales, quienes tenían a su cargo, por ejemplo, declarar la guerra. Recuerden que en este caso, pues, a diferencia de la Iglesia Católica, existía una lucha, una pugna a lo interno también, del Sacrosanto Imperio, que pues también vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Pero respecto a lo que acontecía básicamente en la Edad Media en Europa, pues podemos señalar que en esta época o en ese proceso histórico, surgen, por ejemplo, los embajadores, surgen los representantes del sumo pontífice de la Iglesia Católica. Igualmente, pues este pontífice o el sumo pontífice, como lo reconocen, básicamente lo que hacía era enviar misioneros especiales con el carácter de denuncios ante los emperadores y los reyes también, con cierta continuidad y permanencia para poder mantener cierto tipo de comunicación y poder trasladar, pues, ciertos tipos de lineamientos. Pero dentro de este aparecimiento, esta figura del cónsul, básicamente, que era como el concepto más actual de lo que ellos lo manejaban como representantes del sumo pontífice, eh, este tenía como que la característica de que era un cónsul juez. Este, por ejemplo, era nombrado, prestaba un juramento y era oficialmente reconocido y también era acreditado ante los estados donde él se iba a desempeñar. Y pues su fundamento era en este caso pues las capitulaciones o un convenio entre un país civilizado y otro incivilizado. De esa cuenta pues se va generando hasta el siglo XII, básicamente ese reconocimiento de ese juramento, que era la garantía del cumplimiento de los tratados. Y pues también lo veían ellos como una cosa sagrada, que eran las obligaciones que emanaban de él. Eso pues lógicamente quedaban sometidas a la potestad de la iglesia, que era la que mantenía el poder en ese tiempo. Y desde aquí, pues, la atribución que tenían, por ejemplo, en este caso, los papas de poder dispensar ese juramento, que en muchas ocasiones también ejercían, por ejemplo, el tema de un arbitraje o de una mediación, como la conocemos hoy en día, tal y como sucedía, por ejemplo, con el tema de las famosas bulas papales alejandrinas de 1493, que en este caso, pues, las emitió el papa de turno, que era el papa Alejandro VI. Eh, entonces podemos decir yo, para resumir, pues que la Edad Media se caracterizó básicamente por ese debilitamiento de las monarquías del Estado, que fueron en beneplácito de los propietarios. ¿De qué? De los propietarios de las grandes extensiones de tierra. Es decir, los feudos o los señores feudales, como podríamos recordar en el derecho romano.
Entonces, por ejemplo, los señores feudales adquirieron lo que era el poder, luchaban entre sí, pero también celebraban tratados, celebraban también alianzas de paz o cesiones territoriales y también pues se percataban de la importancia, entre otros aspectos, de otra rama que no es más que el comercio. ¿Por qué? Porque también celebraban tratados comerciales y monetarios. Era parte de el negocio pues de las grandes polis, ¿verdad? Celebrar tratados comerciales. De por ahí es donde surge que una frase que dice que todos los caminos se conducen a Roma, porque básicamente se convirtió como en la sede del comercio internacional, que en este caso pues eran todos los pueblos de los diferentes países que se acercaban a Roma muchas veces a tributar. Entonces, pues, digamos que dentro de los tratados comerciales que se suscribían entre estos señores feudales, básicamente pues se llegó a establecer una llamada cláusula de la nación más favorecida. Esta cláusula básicamente radica o establece, ¿verdad?, que se puede conceder a un Estado los derechos que son concedidos o que se puedan conceder al futuro a otras naciones. Es decir, que esta cláusula lo que hace es que va adquiriendo una preponderancia entre los acuerdos comerciales, en este caso, pues ya contemporáneos. Por ejemplo, lo que podríamos hablar a nuestros días, por ejemplo, como un tratado de libre comercio y también acuerdos de alcance parcial, entre otros. Creo que don Eric está haciendo un subatido por ahí, vamos a silenciarlo. Ahí estamos. Disculpen ahí que se le activó el micrófono al compañero. Entonces, pues nos quedamos en el tema de los tratados comerciales, ¿verdad? Entonces, esos tratados comerciales se les decía que son los que nacen o que conocemos ahora nosotros como pues tratados internacionales, tratados de libre comercio, y, entre otros. Vamos a hablar un poquito tal vez ahora del tema del exequatur, que también es parte de lo que nació dentro de todo este proceso. Y pues encontramos en Venecia parte de este antecedente, ya que durante la segunda mitad del siglo XV se empiezan a originar dentro del derecho internacional público lo que son las embajadas permanentes. Aquí pues se emiten disposiciones que en este caso van a regir a los diplomáticos. Y aparece esta figura del exequatur ya, digamos, en los siglos XVI, así como en los siglos XVIII, que se va, por ejemplo, denotando ese poder soberano para poder otorgarlo y también para poder retirarlo. Entonces esto, pues el máximo dirigente de cada país es el que iba a tener esta potestad. Eh, Podemos comprender o entender como el exequatur, entonces, lo que es una aceptación que hace un Estado, que en ese entonces, pues, digamos, era la decisión del soberano de poder aceptar a un representante consular de otro Estado. Es decir, que a mí me podía representar alguien en otro Estado. Por ejemplo, en Francia me podía representar alguien que yo había nombrado como exequatur y viceversa. Entonces aquí está la reciprocidad. Entonces alguien de Francia iba a tener esa representación en Roma. Ya modernamente pues ya se desarrollan pues complementos diplomáticos que van a hacer un reconocimiento internacional dentro de los estados de esta figura del exequatur. Y pues Guatemala no se queda atrás, y ya en nuestra constitución política de 1985 encontramos regulada nosotros esa figura, que es una atribución o una potestad que tiene propiamente el presidente de la República de Guatemala. Para que no se me aburran mucho, pues voy a darles un poco de participación a ustedes para que me puedan apoyar con la lectura del artículo 183. Si me hicieran favor, me leen el epígrafe y el inciso P, por favor. ¿Alguien que me pueda apoyar?
¿De qué ley, licenciado? Disculpe. La Constitución, por favor, Débora. Gracias. O Lorena, perdón. Buenas noches, Lick. ¿Me Laura. puedo apoyar? Por favor, gracias, Laura. Artículo 183. Funciones del presidente de la República. Literal P. Recibir a los representantes diplomáticos, así como expandir y retirar el exequatur a los cónsules. Muy bien. Gracias, Laura. Si se dan cuenta, pues ahí encontramos nosotros ya un antecedente del derecho internacional público, que no es por simple capricho ahorita de legislador de nuestra Constitución de colocarlo, sino que ya es parte de una obligación internacional que va a radicar, por ejemplo, en los tratados, en este caso de las relaciones consulares o de las relaciones diplomáticas. Entonces hay varias convenciones de Viena que van a abarcar sobre casos muy, muy concretos. Pero este antecedente, pues se los quería que ustedes lo comprendieran porque nace básicamente, pues desde esta historia de nuestros antepasados, si lo queremos ver así, en este caso, pues de la influencia internacional de estados, como en este caso de Roma. Entonces, pues todos estos antecedentes que pudimos platicar o pudimos establecer, pues ocurrieron durante las civilizaciones antiguas y también en el periodo, pues, del medioevo. Entonces, estimo necesario, pues, poder hacer referencia también al Tratado de Tordesillas, que fue un tratado bilateral que se celebró en este caso entre los reyes de España y también el rey de Portugal. Este tratado básicamente constituye una de las primeras manifestaciones del derecho internacional público, porque este se encuentra íntimamente relacionado con lo que es el descubrimiento de América de 1492, por lo que pues ya en una próxima sesión vamos a tratar de irlo abordando con mayor detenimiento, pero si ustedes pueden empezar a investigar sobre este Tratado de Tordesillas, pues también se los voy a encargar mucho. Pero ya con todo lo indicado con anterioridad, pues básicamente esta configuración del derecho internacional público moderno, es decir, lo que surge después del siglo XVI, va a ser básicamente el resultado de una serie de acontecimientos o bien de intentos. ¿Para qué o por qué? Para poder ir creando disposiciones normativas que puedan reglamentar, en este caso, las relaciones internacionales entre territorios que en este caso estén sometidos a soberanías distintas. Entonces, digamos que estos antecedentes anteriormente señalados constituyen hechos que son de vital importancia para la comprensión y el desenvolvimiento histórico que sucede a partir del año de 1648, que es cuando toma realce, pues básicamente el tema de la paz de Westfalia. Entonces, aquí inicia, digamos, de una manera más sistemática a institucionalizarse y codificarse todos esos rasgos que se dieron dentro de esas relaciones internacionales que dan lugar al nacimiento de lo que hoy conocemos nosotros como este derecho internacional público. Y pues aquí vamos a encontrar nosotros como principal referente del derecho internacional público al holandés Hugo Grocio, que vamos a encontrarlo o básicamente como ese referente de que es el padre del derecho internacional. Entonces, ya con esta situación de la firma de la paz de Westfalia, se empiezan a aplicar varios de los principios fundamentales que básicamente, pues, digamos que se desprende de una obra emanada por que es, digamos, hablándolo en español, se refiere al derecho de la guerra y de la paz. Esto lo consideran básicamente como el primer tratado completo y sistemático de lo que es el derecho internacional público, que era conocido como el derecho de gentes entonces aquí nace básicamente ese primer intento eficaz de poder establecer y presentar una herramienta, en este caso jurídica, que le permitiera ya a los estados
o también a los gobiernos poder relacionarse y poder negociar entre sí. Ya pues para finalizar básicamente esta primera parte, pues también recordemos que dentro del siglo XV, pues el feudalismo básicamente pues fue desapareciendo, porque digamos, se dieron varios sucesos. Por ejemplo, España se unificó por hora de los reyes católicos de la fecha. En el caso de Inglaterra, pues también se unió en torno, digamos, a la casa de Tudor. En Francia, pues también todo giró alrededor, pues, de los Plantagenets. En Europa Central, pues también se reunió en torno de Habsburgo. Entonces, este nacimiento de los estados modernos se fue reflejando de a poco. Pero aquí, por ejemplo, también surge parte de esa situación que no todos estaban de acuerdo a que se existieran todas esas unificaciones. Entonces, siempre habían, pues, básicamente quienes se oponían. Estas las dos figuras de el Sacrosanto Imperio y también el tema del papado. Así pues, digamos que frente al emperador se fueron alzando los reyes, se fueron fortaleciendo a causa de los señores feudales, se fueron ayudando por la aparición de los ejércitos y también las armas que fueron evolucionando hasta llegar, digamos, al tema de la artillería. También aquí se pone de manifiesto pensadores de renombre de la historia. Por ejemplo, la reforma luteriana, la reforma de los protestantes. Por ejemplo, encontramos a Martín Lutero, a Juan Calvino, a sus seguidores también, que estos básicamente cristalizaron la reforma de la lucha contra ese poder papal que existía en la época. A esta pues se fueron adhiriendo posteriormente algunos príncipes, no tanto de apartarse tal vez de la figura del cristianismo, pero sí buscaban cómo poder independizarse de ese poder temporal que analizaban. Entonces, pues ese movimiento religioso se fue visualizando más concretamente en esa guerra de los 30 años de la paz de Westfalia, y pues básicamente tuvo como resultado, si lo queremos ver así, el nacimiento pues de nuevos estados que se emanciparon o que se alejaron de estas figuras de los señores feudales, del Sacro Imperio y también pues del papado. Entonces, pues aquí vamos a ir encontrando ya la figura de los burgos más adelante. Vamos a abordar pues también para la próxima sesión básicamente el tema de la guerra de los 30 años, cómo es que se fue generando, ¿verdad? Para que podamos comprender todos estos ordenamientos estatales que surgen a raíz de esta situación y los convenios que se van buscando, por ejemplo, el principio de neutralidad, el justo equilibrio de los poderes que se van generando, por ejemplo, las conquistas napoleónicas que tienen bastante influencia a través de la Revolución Francesa. Nuestra Constitución es un ejemplo muy claro de toda esta revolución que se dio, pues, principalmente a siglo XIX, ya con los países de América ya de una forma, pues, más independiente, ¿verdad? Entonces, pues, eso es parte de los antecedentes que encontramos en esta etapa. Y pues con esto finalizamos esta primera parte de esos antecedentes históricos. Débora, pues me levanta la mano, dígame, por favor. Gracias, licenciado. Solamente si podría repetirme el nombre cuando dijo el principal referente era el holandés Hugo, pero no. Grocio. ¿Cómo? Hugo Grocio. Brocio. Hugo Grocio. Ajá, Gracias, licenciado. a la orden. Bien. Entonces, yo creo que por hoy finalizaríamos acá esta sesión. Por si tuvieran alguna pregunta, pues es el momento para hacerlo, y si no, pues nos platicaríamos el día viernes. De igual manera, pues les voy a estar yo compartiendo algunos documentos como resúmenes o complementos para que los puedan tener ustedes de referencia. Y entonces se los hago llevar a través de Anita
para que pueda fluir esta información. Lourdes me levanta la mano, ¿qué manda? Gracias, licenciada. Buenas noches. Fíjese que no escuché algo. Había dicho la cláusula de las naciones, pero ya no logré escuchar porque justo se empezaron a hacer el batido. Entonces, no sé si lo podría repetir, por favor. Vamos a recordarme qué parte fue Fue la que antes habíamos. de los del exequatur, que dijo que se había creado pues una cláusula de las naciones como para que se unieran más, pero ya no logré escuchar toda la definición. Muy bien, vamos a tratar de recordar ahí dentro de todo este proceso. Antes Gracias. del exequatur fue, ¿verdad? Ujú, sí. Vamos a ver, recordar aquí Vamos a ver, hablamos de las leyes de Manú, hablamos del Tratado de la Paz y la Alianza, hablamos de la civilización griega, de las polis, la proseneia. No quiero recordar dónde fue que quedamos los presbet. Después de esto, los tratados de los romanos. Creo Eh, que Lo que era me la enviaron. cláusula. Sí, gracias. Era la cláusula de las naciones más favorecidas, pero no sé si los compañeros copiaron pues algún la definición de la que dio el licenciado. vamos a ver, lo que estoy bajando libros acá. Sí, yo creo que fue del tema del siglo XII, fue cuando platicamos ahí del tema de las atribuciones de los papas. Entonces sí, fue básicamente pues a raíz de la figura del cónsul que se iba generando por medio de los papados, que se creaban entonces las obligaciones que quedaban, digamos, sometidas a la iglesia. Los papas eran los que prestaban ese juramento y les decía que también ejercían funciones, por ejemplo, de arbitraje, de mediación. También pues los señores feudales tenían esa capacidad de poder celebrar los tratados, alianzas, y pues entonces estos feudales o estos señores feudales eran los que tenían esta capacidad de poder celebrar tratados comerciales, y era aquí donde aplicaban entonces ellos esta cláusula, ¿verdad? De esa nación más favorecida, que permitía poder relacionarse entre estos estados, porque se les concedían, digamos, de una u otra manera, ese derecho de poder comercializar con otras naciones, es decir, como que tuvieran una especie de derecho adquirido. Entonces, pues, esa cláusula les comentaba también que no solamente sucedió entre esos estados, sino que es parte de los tratados que actualmente conocemos, solamente que ahora pues ya están revestidos de más formalismos. Entonces existe también esa reciprocidad, existe también esta, este respeto o esta costumbre internacional para poderlos realizar. Entonces yo creo que más o menos por ahí es que va la, la pregunta que usted me hacía. No sé si estamos bien ahí o le dejé con más dudas. No, sí, licenciado, muchas gracias, ya dio la definición. Licenciado, solo me podría ampliar sobre las ligas, la polis y las ligas, que no me quedó muy claro. Las polis eran las ciudades, me decía. Sí, en Grecia pues básicamente se dan esas dos figuras. Por un lado están lo que eran las polis, que eran esas ciudades-estado. Y por el otro pues las ligas básicamente consistían, ahorita se las buscamos,
que son como una especie de protectorado. Es como que fuera una, como un escudo, digamos, o sea, diciéndole en unas palabras más prácticas. O sea, era como una protección de política exterior que no permitía pues que existieran ciertos tipos de abusos. Entonces eran como que el hermanito mayor, si lo queremos ver así, estas ligas. Entonces eran esas como confederaciones, esas figuras del cónsul, o todo lo que cubría o defendía también parte de ese derecho consular. Entonces, lo que hacían era proteger a esas ciudades-estado, porque esas ligas eran más grandes, tenían más forma de poder repeler los ataques bélicos que sucedían en la época. Entonces, ellos podían, digamos, contener o repeler todos esos ataques que existían dentro de esas mismas ciudades-estados, porque, o sea, dentro de las mismas ciudades estaban en conflicto. Es como decirles la sección G y la sección F. O sea, pueden ser compañeros y están en aulas distintas, pero por una u otra razón existe un conflicto entre ellos. Entonces tiene que haber una figura en medio de ellos que pueda separar y realmente pues dar esa protección para ambos. Entonces buscar como una cierta forma de equidad, como ser un árbitro para poder contener los problemas que están sucediendo y preservar básicamente de que no exista un conflicto entre uno y otro que pueda desembocar, por ejemplo, en la muerte de unas personas, en la ruptura de esas relaciones comerciales entre los estados, ¿verdad? Entonces, básicamente por ahí es que gira en torno a esto, esas ligas griegas, que era la forma de poder mantener como ese estatus o esa paridad dentro del derecho internacional. Entonces, Gracias, espero haber licenciado. respondido ahí, don Luis, a la orden. Entonces, pues les agradezco, compañeras y compañeros, que hayan estado presentes en esta sesión y pues nos platicamos el día viernes, si Dios nos lo permite. Feliz noche, Lee, que descanse. Igualmente, muchas gracias a todos y a todas. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. feliz noche, que estén bien. Feliz noche, Lee, hasta el viernes. Igualmente. Licenciado Yuri, disculpe la molestia.